Un cordial saludo para toda la comunidad educativa, tanto estudiantes como docentes, padres de familia. Es un gusto hoy poderles presentar una temática más de las que se viene desarrollando desde el equipo psicosocial de la institución para compartir con ustedes y comprender muchos temas que son de interés para todos. Mi nombre es Franci Vanessa Carvajal Ramírez, profesional en psicología del programa Medellín Me Cuida Salud de la Secretaría de Salud. Recordemos que este programa es a través del cual opera el modelo MAITE, que el objetivo del modelo es acercar algunos servicios de salud a la población, tanto a las familias como a la comunidad educativa. Entonces estamos en servicio y de puertas abiertas para ustedes. El día de hoy los invitamos a reflexionar frente a la convivencia familiar y cómo a partir de la convivencia familiar podemos generar estilos de vida en la paz y en la convivencia. Vamos a entender entonces que la convivencia familiar es un aprendizaje, es decir, podemos educar y podemos aprender a convivir. Y este aprendizaje tiene unas connotaciones particulares. El primero de ellos es que implica un reconocimiento y un respeto por la diversidad del otro, entenderse de alguna forma con el otro, entender que tiene una capacidad distinta de pensar y que de alguna forma, en la medida en que reconocemos que el otro piensa distinto, somos capaces no solo de valorar y de aceptar, sino de aprender de esa posición distinta que tiene el otro frente a la que tenemos nosotros. Educar en la convivencia es posible y tiene muchos beneficios. Uno de los más relevantes es que vemos muy notorios valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad. Se hacen muy visibles cuando una familia educa a sus hijos en la adecuada y en la sana convivencia familiar. Pero además de eso, la convivencia y aprender a convivir trae la posibilidad de desarrollar competencias humanas, competencias sociales, es decir, esa capacidad de interactuar sanamente con los demás, con el entorno, desarrollando esa capacidad de empatía, de comprensión de la emoción y de la situación difícil o buena por la que esté pasando el otro. También nos permite desarrollar la capacidad de manejar nuestras propias emociones, sentimientos y pensamientos frente a los demás. En este sentido, desarrollamos también habilidades para resolver conflictos, para negociar con el otro, para trabajar en equipo, porque entendemos que desde la diferencia podemos unir esfuerzos para buscar soluciones a problemas que puedan ocurrir en el día a día. Desde este punto de vista, entendiendo la convivencia, también es bueno reflexionar frente a qué es lo que entendemos como familia o qué es la familia. Vamos a entenderla entonces como un sistema de relaciones que ocurre en un lugar donde se va más allá de la suma de los integrantes que habitan una casa. Es decir, en el grupo familiar se comparte inclusive proyectos de vida. Y es por eso que va más allá de los vínculos o de la suma de los integrantes que conforman el hogar. Es entonces acá cuando entendemos que de alguna forma compartimos proyectos en común y se genera al interior de la familia sentido de pertenencia y sentimiento de reconocimiento y respeto por el otro en ese entorno familiar como tal. Vamos acá entonces también a entender la familia como ese lugar donde se establece un compromiso personal y colectivo con otras personas que en la mayoría de los casos comparten un grado de consanguinidad con nosotros, pero en otros casos pueden no compartirlo. Ahora, teniendo en cuenta el significado de convivencia y de familia, podemos entender entonces la convivencia familiar como ese aprendizaje que se genera en el hogar y que nos permite desenvolvernos de una forma sana, adecuada y constructiva en varios entornos de la vida, porque quien aprende a convivir con su familia va a aprender a convivir en la escuela, en la universidad más adelante, en un trabajo, en un grupo social al que pertenezca. Es decir, la convivencia familiar son esas habilidades que aprendemos en casa desde pequeños y que nos permiten desarrollar unas herramientas para convivir en el transcurso de la vida, en los grupos a los que pertenezcamos y con las personas que convivamos. Es por eso que el día de hoy queremos compartirles 5 estrategias para promover la convivencia en el hogar.
Son estrategias que posiblemente ya hemos escuchado en otros contextos, pero qué bueno que hoy les demos una mirada desde cómo podemos construirlas en el entorno familiar, porque no podemos perder la esperanza de que la familia es un lugar en el que se fundamenta los valores principales de los seres humanos. Vamos a tener entonces como primera estrategia la capacidad de comunicarnos asertivamente. Y cuando hablamos de comunicarnos claramente, asertivamente y respetuosamente con el otro, quiere decir que debemos nosotros ser lo suficientemente claros en lo que esperamos del otro, ser suficientemente respetuosos en la manera como le expresamos al otro qué es lo que nos molesta, qué es lo que nos gustaría, qué es eso que anhelamos en esa relación, cuáles son esos acuerdos, cuáles son esos límites. Es decir, la comunicación asertiva no acepta tapujos, ni se imagina que el otro tiene la capacidad de leer gestos o de ir más allá como si tuviera una varita mágica. Quien tiene la habilidad de comunicarse asertivamente comprende que se está dirigiendo a otra persona con necesidades distintas a las suyas y las está también considerando. Entonces, desde este punto de vista, se esfuerza para que para el otro sea fácil de entender sus ideas y sus expectativas. La segunda estrategia es la capacidad de expresar afecto. El afecto es lo que fundamenta la vida de los seres humanos. Somos seres afectivos y sociales desde nuestro nacimiento. Pero pasa algo en nuestras familias y es que a veces al vivir en esa cercanía y en esa confianza con el otro, a veces se nos olvida la importancia de recordarle al otro cuánto cariño le tenemos con respeto. Claramente el afecto habla de muchas maneras y precisamente en la capacidad de expresar afecto se evalúa y se pone a prueba ese conocer la forma en que el otro se siente amado. Es decir, expresar afecto es esforzarse por conocer qué es eso que al otro lo hace sentirse bien, lo hace sentirse importante y perteneciente a una familia en la que ocupa un lugar supremamente importante. Es aquí donde las mamás también tienen un paso adelante al conocer, por ejemplo, el plato favorito de su hijo, lo que le molesta, lo que más le gusta, ¿cierto? Pero en muchos hogares a veces vivimos en falla con esta comunicación asertiva que también a veces dificulta que esa expresión de afecto sea sana y pueda llevarse a las palabras. Entendemos que a veces es difícil utilizar palabras como te quiero, te valoro, eres valioso, pero la expresión del afecto incluye muchas particularidades, no solamente las palabras, también son los actos y los gestos con el otro. Entonces, desde la capacidad de expresar afecto, vamos a esforzarnos un poco por conocer la forma como el otro se siente realmente amado. Vamos con la tercera estrategia y es la de que generemos en el hogar una autoestima favorable, un lugar donde podamos promover que el otro se valore a sí mismo. Cuando hablamos de autoestima debemos entonces reconocer que esta tiene varios componentes, como lo son los pensamientos, los sentimientos y las acciones. Y cuando hablamos de promover una autoestima favorable y positiva, nos referimos a ser capaces de reconocer en el otro no solamente sus habilidades, no solamente sus valores, no solamente lo positivo que piensa, sino también de invitarlo a que se autoevalúe y se revise como persona porque también tenemos cosas que mejorar. Es decir, desarrollar autoestima no es solamente reconocerle al otro lo positivo, también es decirle con cariño lo que podemos mejorar y la forma como podemos ayudarle para que mejore esta situación particular que como seres humanos todos tenemos. Vamos para la cuarta y es el fortalecer la autonomía en el hogar. Fortalecerlo con la autonomía va muy en vía de aprender a convivir en el hogar porque permite que cada uno se responsabilice, no solamente de sus labores, sino también de sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus acciones. Entonces, en esta línea, fortalecemos la autonomía cuando le permitimos al más pequeño desarrollar pequeñas labores que le permitan sentirse capacitado para asumir nuevos retos.
Por ejemplo, amarrarse los cordones, comer solo, aprender a cepillarse, son pequeños actos que permiten al niño y a la persona irse estructurando e irse sintiendo capacitado para asumir los retos de la vida. Es entonces acá también en la autonomía donde le enseñamos al otro a que asuma las consecuencias de sus propias decisiones. Y por último, vamos a compartirle la estrategia número 5, que es tal vez una de las más importantes y recoge en sí misma todas las otras que hemos compartido. Emplear un estilo disciplinario democrático que incluya al otro. Y vamos a compartirles un poquito por qué se caracteriza este estilo. El líder democrático, el papá y la mamá que tienen en cuenta este estilo, escuchan las necesidades y se esfuerzan por conocer esas necesidades que circundan a esas personitas que acompañan en ese proceso educativo. Son papás que se preocupan por hacer acuerdos, por establecer límites, normas y rutinas porque son conscientes que la formación de su hijo inicia en el hogar y lo va a fortalecer para toda su vida en distintos contextos donde el niño se esté desarrollando, o el joven, el adolescente o el adulto más adelante. Entonces, son padres lo suficientemente amorosos como para conocer a sus hijos, fortalecer el diálogo, expresar afecto, pero también lo suficientemente exigentes como para entender y enseñarle a su hijo que hay consecuencias por cada acto que hagamos. Estas son entonces las estrategias que les traemos el día de hoy. También queremos compartirles algunos sitios de internet donde podemos ampliar mucha más información en el tiempo libre del que dispongamos. En Facebook y en Instagram podemos seguir, por ejemplo, a la Clínica para la Familia. Es un lugar compuesto también por distintos profesionales que se interesan constantemente por investigar y presentar también ponencias, conferencias y material que pueda ser útiles para los papás en casa, ponerlo en práctica en su vida diaria. Para los papás y mamás que tienen hijos de pronto entre las edades de 3 a 7, 8 años, podemos seguir la página en Instagram y en Facebook también, Educando y Criando. Es una plataforma que también se enfoca mucho en respetar esos procesos del desarrollo y en educar en los valores y en la convivencia, en la paz desde el hogar. Para aquellos que les gusta la lectura, les podemos recomendar un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor de Gary Chapman, que si bien se orienta mucho a la vida de pareja, también nos ilustra mucho frente a esa convivencia en el hogar y cómo podemos aprender a sentirnos amados y a hacer sentir a los demás amados e importantes en nuestro grupo familiar. Y por último, les podemos recomendar un canal de YouTube que se llama Aprendemos Juntos. Es un canal de BBVA en el que podemos encontrar mucho material acerca de emociones, procesos de desarrollo en distintos momentos de la vida, niñez, adolescencia, adultez, y desde allí también podemos aprender de alguna forma a enfrentar mucho mejor los retos de la vida. Por último, una invitación muy importante. En la convivencia familiar siempre se van a presentar muchas dificultades. Aprovechemos esas dificultades y esos conflictos como una oportunidad para aprender a conocer al otro, para ponernos nuevas metas para mejorar como familia. No necesariamente los conflictos que tenemos en el hogar son una amenaza o son algo negativo. Muchas veces pretenden mostrarnos qué es eso que la familia tiene por mejorar. Deseamos que este tiempo en casa esté siendo muy constructivo, en compañía también de sus hijos, de sus papás. Aprovechen mucho este tiempo en casa. Recuerden que como institución estamos abiertos y queremos ser red de apoyo para ustedes. Que tengan una muy buena temporada de aprendizaje.